Les voy a rogar, mis amados hermanos, que abramos nuestras Biblias en el Salmo 119 y vamos a leer ahí los versículos del 9 al 11. Nuestro tema de esta mañana es cómo limpiar nuestra vida. Salmo 119 del 9 al 11. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por refrescar nuestro espíritu y nuestra alma. Gracias, Señor, por saturar nuestro corazón de esa bendición que es tu palabra. Permite que yo sea un instrumento tuyo en esta mañana para bendecir a tu pueblo que está aquí para llenarse de ti, Señor. Te pido que tu bendición sea maravillosa a través de la siembra de tu palabra en tierra fértil para que produzca al 100, al 60 y al 30 por uno. Te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Del Salmo 119 no se conoce su autor. Se supone que él vivió en el siglo V y que era una persona asidua a la escuela de Nehemías. Pero miren que es el capítulo más largo que hay en la Biblia y que tiene un contenido maravilloso para el conocimiento espiritual nuestro. Consta de 22 estrofas. Cada estrofa tiene 8 versículos y eso implica que sea un acróstico porque empieza con cada una de las letras del alfabeto hebreo, que son 22 letras. Pero en esta mañana la letra que está ocupándonos es la letra Bet, sea la segunda letra del alfabeto hebreo. Y aquí tenemos nosotros en un texto tan especial como este, una pregunta que es vital. ¿Cómo podemos nosotros presentarnos ante Dios limpios? Porque cuando vamos con Dios, nosotros quisiéramos estar lo más limpios internamente posibles. Y para esto tenemos que considerar algo que es importante. Nosotros tenemos una naturaleza de pecado. Y por nuestra naturaleza de pecado, Dios no nos condena, porque es nuestra naturaleza. Pero por lo que sí nos condena es por los pecados que nosotros generamos. Dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. O sea, lo que el Señor quiere es que entendamos que mientras más limpios estemos, más beneficiados vamos a ser. Porque cuando la palabra de Dios llega a ustedes, no solo produce limpieza espiritual, sino que les da salud, les da prosperidad, les da gozo, les da bienestar, los llena de paz. Y eso hace que nosotros descansemos en Dios. ¿Por qué nos mantenemos tensos y enfermos de nuestro sistema nervioso? Porque aún no hemos dejado que nuestra confianza en Dios se incremente y que confiemos ciegamente en que Él está en control de nuestra vida. Dios quiere que vivamos nuestra vida, pero tomados de la mano de Él, que no nos soltemos de Él. Se recuerda que claramente Él dice en San Juan 15:5 que separados de Él, dice, nada podemos hacer. Y Él tiene razón, porque cuando Él está en nosotros, todo es bendito, todo es bueno para nosotros. Y eso es lo que Dios quisiera en relación con nuestro diario vivir. Muchos han hecho entonces esta respuesta. ¿Y cuál es realmente la pregunta? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo estar limpios ante Dios? Y el salmista nos da a conocer aquí su búsqueda y su solución. En primer lugar, vemos que él desea ser limpio. Si ustedes se recuerdan, en el verso 9 leímos: ¿con qué limpiará, dice ahí, el joven su camino? Porque este hombre que escribió este salmo estaba deseando estar limpio. Mire,
Nadie conoce nuestro interior, sino solo Dios. Y podemos parecer muy limpios ante las personas, al extremo que la gente diga, ay, dichoso ese señor o esa señora, qué nítido se ve. ¿Cómo estará su relación de íntima con Dios? Pero estamos equivocados. Porque Dios no ve lo que ven nuestros ojos. Dios ve lo profundo de nuestro corazón. Él va al interior de nosotros. Por eso usted puede leer en Gálatas 6:7, donde dice Pablo claramente, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. O sea, nosotros tenemos que tener claro que nuestra vida está abierta a los ojos de Dios, no de las personas, porque le reitero, nadie puede ver nuestro interior, solo Dios. Amén. Pero este hombre tenía conciencia de ese estado y él anhelaba estar limpio para presentarse limpio delante de Dios. Yo quiero que me entienda algo. No le estoy hablando de impecabilidad. Quiero que me entienda. Porque por eso empecé diciéndole que nuestra naturaleza es de... Vaya a Romanos 8 si está bondadoso. Acompáñeme a la carta a los Romanos si está bondadoso. Quiero mostrarle algo brevemente. Dice en el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note, porque ¿qué dice su Biblia ahí? La ley, note, es una ley. Así como nuestra naturaleza está bajo la ley del pecado, porque somos carne, entiéndame algo, ¿por qué usted lee la Biblia del rapto y que los muertos van a salir de las tumbas? ¿Por qué cree usted? Porque este cuerpo es un cuerpo de pecado incambiable. Aunque venga la mujer o el hombre que ante la congregación diga, yo soy santísimo, yo no peco, le está mintiendo a usted y está ofendiendo a Dios, porque dice claramente Juan en la primera epístola que escribió en el capítulo 1, que el que dice, en el verso 10, que el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. O sea, nuestra naturaleza, entiéndame, es nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Así nacimos, hermanos. Cuando un niño nace, un señor se molestó conmigo una vez porque me dijo, quiere decir que cuando un niño nace, aunque nunca ha hecho nada, es pecador. Sí, su naturaleza es de pecado. Es un bebé, pero su naturaleza es de pecado. Él va a pecar. ¿O usted no ha visto que los niños son crueles con otros niños? Usted manda a un niño a párvulos y que usa anteojitos, ¿y qué cree que hacen los demás niños? Cuatro ojos, choco y cuántas cosas. ¿Qué están haciendo? Están pecando, están siendo crueles con otro niño. ¿Me entiende lo que le quiero decir? El punto es que usted tiene que reconocer que usted es pecador. Porque si no, no necesita nacer de nuevo ni necesita a Cristo. Pero si usted es pecador, porque Cristo dijo, yo vine por los enfermos, no por los sanos. El que está sano no necesita de doctor, dijo él. Pero yo sí necesito a Cristo. Amén. Y yo soy un pecador arrepentido. Un hombre que entrega todos los días su naturaleza de pecado y sus pecados a Dios. Mañana, tarde y noche. Porque yo quiero estar limpio, porque Él me enseña cómo estar limpio. Y usted dirá, ¿por qué insiste tanto en eso? Le voy a explicar por qué. Hay un ser que se llama Satanás, al que se le dice diablo. Eso quiere decir, esas dos palabras quiere decir acusador. Ahora, ¿a quién acusa? A ustedes y a mí. Todos los días está acusándonos ante Dios. Si usted va al libro de Job en el capítulo 1, Dios mismo le dijo al diablo, ¿has considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto, no hay otro como él en la tierra? O sea, Satanás está viajando por toda la tierra para ver qué hacemos usted y yo y todos los demás seres sobre la tierra, sobre todo los que somos cristianos. Por eso es tan importante que anhelemos nosotros estar limpios delante de Dios. No trate de estar limpio delante de las personas, por favor.
Trate de estar limpio delante de su Creador. Porque Él se va a honrar cuando usted vea, cuando Él vea que usted está luchando porque su vida esté limpia delante de Él. No carente de pecado. Por eso si se vuelve a Romanos 8 conmigo, dice en el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de ¿qué dice su Biblia? De la ley del pecado y de la muerte. Entonces nuestra naturaleza es de pecado y nuestro impulso cotidiano es de pecar. ¿Qué remedio nos da Dios? Acercarnos a Él, dice, confiadamente. Mire, que quiero mostrar algo para que entienda cómo es Dios de empático con nosotros. Vaya en su Biblia, por favor, a Hebreos, al capítulo 4, si es tan bondadoso. Hebreos capítulo 4, y vea conmigo el versículo 14 al 16, si es tan amable. Y leemos ahí que dice, por tanto, nos está hablando a nosotros, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Note, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, no tenemos excusa para decir, ay, es que yo no me puedo limpiar. Dios nos dice cómo limpiarnos. Nos invita a que nos limpiemos. Él quiere que estemos limpios delante de Él. Ahora, si usted nota, el salmista está cansado del pecado. Está cansado de pedir recurrentemente por los mismos pecados todos los días. Está aburrido de hacerlo. Y yo le pregunto, ¿nos podríamos identificar nosotros con esa actitud? Sí. Se va a encontrar usted con personas que le van a decir, no, porque yo no peco. Pero ya hablamos de eso, ¿verdad? Sí. ¿Pecamos cómo? Dice, de palabra, de obra, de pensamiento, de omisión. Hasta sin querer pecamos, hermanos. Porque es nuestra. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Habrá rango en el pecado? ¿Habrán pecados grandes y chiquitos? No. ¿Pecado es? Pecado. Ahora, ¿por qué Dios estableció esa regla que nos parece injusta? Porque si vemos que alguien está pecando allá, decimos, miren al pecador. Pero estos otros dedos nos están diciendo a nosotros, estás pecando, pero estás juzgando. Por eso no puede haber pecado grande o pequeño, ni venial ni mortal. Pecado, hermano, es pecado. Quedemos claros con eso. Por eso necesitamos todos limpiarnos. Mire, vaya por favor, si es tan amable, ahí a Romanos capítulo 3. Porque usted, le reitero, va a encontrar personas que no van a estar de acuerdo y van a decir, no, pero que yo no peco. Hasta un dicho ahí se recuerda que dicen arca abierta. El justo peca. ¿Y el justo quién es? Nosotros. Y qué propósito aquí que yo le predique de esto no es para culparlo, para que usted se sienta mal, sino para que usted diga, qué maravilloso de que a pesar de que soy un pecador arrepentido, Dios me limpia todos los días. Porque Él me quiere. Te voy a poner una analogía. ¿Cuándo ha visto usted una madre que tiene un bebé recién nacido y que lo limpie 2, 3 días, y al tercer día, cuando lo vea sucio nuevamente, le diga, bebé sucio, asqueroso, te he limpiado 2 días, hoy es el tercero, nunca más te vuelvo a limpiar? ¿Hace eso la mamá? No. El papá se pone un nacho en la nariz, pero la mamá lo sigue limpiando con gusto. Yo me acuerdo que mi mamá decía, ay, es que el popis de los nenes ni hiede. Mucho lío. Yo sí tengo bueno el sentido de los patos. ¿Sabe por qué? Porque a mí me tocaba lavarlos. Entonces ya no es muy agradable. Pero le quiero decir algo. Dios quiere que estemos limpios. Amén. Y no se cansa de limpiarnos. A veces usted va a oír gente que dice, ay, yo no le pido a Dios porque todo el mundo lo está pidiendo.
No entendemos que Dios no se fatiga ni se cansa. Amén. ¿Sabe una cosa? Cuando usted se acerca a Dios para pedirle algo, Él se pone contento, se pone agradado de eso, porque ve que usted tiene confianza en Él. Usted está confiando en lo que Él va a hacer. Por eso es maravilloso ver cómo nosotros anhelamos también la victoria diaria, el estar limpios. Le voy a leer una nota que le escribí de 2. Letra hebrea Bet, que compone los versículos del 9 al 16 del Salmo 119. Esta estrofa podría llevar por título Receta para una buena limpieza. Empecemos con la pregunta y la respuesta del versículo 9. Pregunta de suma trascendencia para todo joven tentado de tantas maneras cuando aún no ha adquirido experiencia de la vida. Dice, con guardar tu palabra. La respuesta es muy sencilla, pero esa guardar tu palabra, esa palabra, válgame la redundancia, en hebreo es davar. Ese es el concepto que tiene en esa estrofa. Y davar es el octavo sinónimo de la palabra ley. Mire qué interesante. Es un término general para expresar la voluntad de Dios declarada a su pueblo. Si usted fuera conmigo a Deuteronomio 6, por favor, porque ahí expresa la voluntad de Dios en un gran mandamiento. Dice Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es llamado así en hebreo Mizpa, en singular, del Mitzubei considerado, que es el plural, considerado en el versículo 6. Por eso todo Israel, llegado a la mayoría de edad religiosa, que son los 13 años, es llamado Bar Mizpa, que es igual a hijo del mandamiento o hijo de la ley. Pero no se queda simplemente con nombrarlo hijo de la ley, sino dice que mitzvah quiere decir que está obligado a cumplir la ley. Fíjese qué cosa más tremenda, siendo un niño. O sea que vemos que solo la palabra de Dios puede conservar puro el corazón de los jóvenes. Si cada uno de nosotros buscara a Dios así, si así lleváramos en el corazón y la mente los mandamientos de Dios, atesorándolos y cumpliéndolos, como quien se complace en ellos más que en todas las riquezas, bien podríamos, como el salmista, decirle entusiasmados a Dios, bendito tú, Jehová. O sea, miren qué formidable es comprender el propósito de la palabra para nosotros. Porque la palabra es algo sobrenatural, fíjese, que ahorita le está entrando a usted por los oídos. Y usted seguramente en su racionalismo piensa que eso va a ir a su intelecto, a su mente. Pero no es así. La palabra que le estoy hablando a usted de Dios no va a su mente, va a su espíritu. Por eso es que las buenas obras de las personas que no han recibido a Cristo son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Pero las buenas obras suyas son recibidas por Dios porque son en el espíritu. Esa es la gran diferencia que marca. Y eso nos permite a nosotros vivir de una manera especial con nuestro amado Dios. Las Escrituras como un detergente. Así nos dice el versículo 9, que nos limpiamos con guardar tu palabra, dice, ¿verdad? La sangre de Cristo dice que nos limpia posicionalmente, pero la Biblia nos sirve para limpiar nuestra vida. Vaya al Evangelio de San Juan si es tan amable, y quisiera suplicarle que leyera ahí conmigo los versículos del 1 al 4. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Dice aquí Jesucristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, Él está diciendo, yo soy como quien dice el árbol y mi Padre es el que lo planta y que lo hace
germinar y producir. El verso 2 dice, todo pámpano, pámpano quiere decir rama. Nosotros somos ramas injertadas en ese árbol porque usted y yo no éramos israelitas. Pero cuando usted abrió su corazón a Cristo y lo aceptó como su Salvador personal, vino Dios y lo injertó en ese árbol que es Jesucristo. Por eso usted es una rama, es un pámpano de ese árbol maravilloso. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mire qué interesante lo que nos plantea, y aquí le leo la segunda nota que le escribí con amor. Las 3 formas de limpiarnos. Número 1, los pámpanos se limpian mediante las palabras que Jesús ha dado a los hombres, por la palabra misma del Señor. La palabra de Dios los limpia quitando las impurezas y la contaminación, la suciedad y la polución que se les adhiere. Cuando un hombre viene sinceramente a la palabra de Dios, la palabra de Dios muestra A, qué está haciendo y qué no está haciendo. B, dónde falla y cómo falla. C, los pecados de comisión y de omisión. Segundo, los pámpanos se limpian por el espejo de la palabra de Dios. Cuando un hombre mira dentro de la palabra de Dios, se refleja a sí mismo y a sus fallas y a Cristo en su perfección. La palabra de Dios obliga al hombre a compararse con Cristo. Y tercero, los pámpanos se limpian permaneciendo en Jesús. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Por ende, el creyente es limpiado por su posición o por estar en Cristo. Puede significar esto un mandamiento. El creyente es limpiado por continuar en Cristo y permanecer a Él leal. Pregúntese, ¿soy leal a Cristo? Porque Él dijo, si me aman, van a guardar mis mandamientos, ¿verdad? Ese es el amor que Dios demanda de nosotros. Ahora, usted y yo sabemos que fallamos todos los días en cumplir con ese precepto. Pero Dios conoce que en nuestro corazón nuestra intención es agradarlo de esa manera. Si fallamos, Él comprende que fallamos. Mire, cuando usted logre conocer a ese Padre que tiene, a ese Dios que lo abriga y que lo cuida y lo ama tanto, usted va a ser verdaderamente feliz. Amén. Porque sabe que necesitamos todos el amor de un Padre. Por eso la figura del papá es vital en los hogares. Y el Padre que nosotros tenemos es insustituible. Es un Padre maravilloso, del que dependemos integralmente. Si es nuestro cuerpo, Él nos lo cuida. Si es nuestra alma, Él la fortalece. Y si es nuestro espíritu, Él lo edifica. Porque Dios nos ama de una manera que nuestra mente no está capacitada para poderlo dimensionar. El amor de Dios trasciende cualquier medida que usted o yo tratemos de ponerle. Es algo formidable lo que el Señor hace con nosotros. Y para que me entienda más, ¿se recuerda usted que Pablo pone en Efesios 5 a la iglesia que somos nosotros como la novia y a Cristo como el esposo que viene por la novia? Pero ¿qué dice que ha hecho Cristo por la novia? Y eso apropiéselo usted, porque ya se lo hizo Cristo a usted. No lo va a hacer, ya lo hizo. Vaya a Efesios 5, si es tan bondadoso, y lea conmigo el versículo 26. Hablando de ella, dice aquí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué dice ahí? Por la palabra. Entonces, agua y palabra son sinónimos. No está hablando de bautismo, está hablando de que el agua es la palabra, y la palabra es como agua que nos limpia. ¿Se recuerda que hace algún tiempo yo le conté la anécdota de un abuelo que le dijo al muchacho que llegó con él, le dijo, abuelo, ya no quiero leer la Biblia porque la he leído todos los días durante un año y no me hace nada, ni me interesa, ya me aburrí. Abuelo le dijo, no la leas, agarra ese canasto y vas a traer agua. Le dijo, el canasto, le mandan con el canasto.
vacíalo, le digo, y vas a traer agua. Y fue en el canasto como 100 veces. Le digo, abuelo, no trae agua porque yo le obedecí, pero el canasto derrama todo el agua, no la contiene. Mira el canasto, le digo. Y el canasto estaba limpio. Era un canasto que tenía carbón. Pero de tanto llevarlo a traer agua, aunque no contenía el agua fue lavando el canasto. Le dijo el abuelo, eso hace la lectura de la palabra en ti. Te limpia de la suciedad que tú mismo no ves. Amén. Y eso hace Dios con nosotros. Amén. Nos limpia todos los días, hermano. Amén. Mire, le voy a hacer una pregunta y le suplico con todo respeto, sea sincero al contestarme. ¿Usted se levanta algunos días deliberadamente con la idea de estar amargado? ¿Verdad que no? ¿Y entonces por qué nos amargamos? Porque nos olvidamos de los consejos que nos da Dios. Dice que de los problemas no nos olvidamos y hasta ni dormimos por ellos. Pero se nos olvida leer la palabra, que es el remedio para solucionar los problemas. Amén. Pedro era un hombre iletrado, yo se lo he dicho, un hombre del vulgo, un hombre que estaba hecho a machete, como decimos aquí en Guatemala. Pero sin embargo, si usted va a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, usted va a leer que dice ahí Pedro, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Cristo, porque dice que Él tiene cuidado de nosotros. Pero no lo hacemos, hermano. Dice que yo he visto gente que viene aquí y dice, mire, hermano, ¿me permite que suba ahí al altar a orar y a clamarle a Dios para dejarle ahí mis problemas? Amén. Y aquí se vienen y oran. Y cuando salen van más compungidos que cuando entraron. Digo, ¿y qué pasó? Pues ahí esperando a que se resuelva el problema. No dejaron el problema aquí. Lo pusieron nada más un ratito y lo volvieron a cargar. Y como decía una mi amiga, se lo echaron a Memeche. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted le deje sus problemas a Dios. Que se suelte de ellos. Porque los andamos cargando. Y a veces no los cargamos amarrados. Es un bagaje que vamos arrastrando todos los días en nuestra vida. Dios quiere que nos liberemos verdaderamente de eso, confiando en lo que Él nos dice. Yo conocí una persona que cuando llegaba como enfermo decía, bueno, arriba, ¿dónde está ese ánimo? ¿Dónde está la fe? Arriba, pues, camine. Ya me lo levantaba el enfermo de la cama. Pero un día esa persona se enfermó. Y entonces comprendió que no es de esa manera. Porque a ella, por más que le dijeron, no se movió de la cama. Porque no es de esa forma. Usted primero tiene que ser enseñado a creer en Dios. Y cuando usted logra confiar en Dios, usted ve el poder que Dios tiene. Amén. Mire, vaya por favor, le voy a enseñar 2 llamadas nada más. Jeremías 33:3, que es muy conocida por usted. Vaya a ella, por favor. Y se lo pongo como un ejemplo por los enfermos, ¿verdad? Que los enfermos uno quisiera orar por ellos y tocarlos y que al instante sanaran. Pero no sucede porque no creemos. Dice en el versículo 3, clama a mí. Pero note que no dice ora a mí, o no dice háblame a mí, o no dice consúltame a mí. Usa la palabra específica clama. ¿Y cuándo es que clamamos? Cuando tenemos una verdadera urgencia o necesidad, una crisis profunda. Entonces dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora ve el 6. El 6 dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina. ¿Y qué dice su Biblia? Los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ahora vaya a Isaías 26:3, por favor. Perdón que lo estoy haciendo caminar por la Biblia. Note cómo dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué dice su Biblia? Persevera, o sea, es constante, porque en ti ha confiado. Usted quiere ver cosas sobrenaturales de Dios, confíe en Dios, busque a Dios, lea la palabra de Dios, ore cada día y mantenga una vinculación verdadera con Dios, no sea religioso.
Todos los días usted tiene oportunidad de entrar al trono de la gracia, como leímos anteriormente, al lugar santísimo. Tal vez usted no lo logra ver o no lo logra ubicar en su mente, pero recuerde que yo le reitero siempre que no es en la mente, sino es en su espíritu. Cuando usted dispone a hablar con Dios de la forma que sea, y usted entra a un lugar, cierra la puerta y dobla las rodillas, aunque usted no lo puede ver así, usted está entrando al lugar santísimo, a la gloria y a la presencia de Dios. Y Dios está atento a lo que usted va a decir. Él ya sabe lo que usted trae en su corazón, pero quiere oírlo de sus labios. Porque Dios quiere que usted se vincule con Él. Somos codependientes de 1000 cosas, menos de Dios. Y ojalá fuéramos dependientes de verdad de Dios, codependientes de Dios, y las demás cosas no nos afectarían. Pero a Dios lo vemos muy superficialmente. Vivimos en una época en que los detergentes son increíbles. Y hace muchos años yo tuve que llegar a un taller donde me iban a presentar al dueño del taller, que era un español. Y tuve que esperar un momentito porque estaba arreglando un carro. Y cuando salió tenía las manos horriblemente negras de grasa, de polvo, donde estaba arreglando el carro. Pero le acercó un empleado de él un pomo y metió la mano y agarró con una como vaselina, se la echó en las manos, luego tomó un paño y las manos le quedaron más limpias que las mías. Y le digo, ¿qué es eso? Es un limpiador, un detergente. O sea, existen actualmente, y usted lo sabe como ama de casa, una cantidad de jabones que hacen maravillas, ¿verdad? Hay uno que se llama Vanity, creo yo, o Vanity, no sé cómo es el nombre, pero es de que usted le echa una cosita así, pues, le deja la ropa como nueva, hasta se la revive. O sea, hace cosas increíbles los detergentes, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos considerar aquí, porque hay manchas que pueden salir a través de esos detergentes, pero las manchas de nuestra alma nadie las puede limpiar. Solo el Señor con su palabra. La palabra de Dios nos limpia. No hay pecado demasiado obstinado o fuerte que se resista a la limpieza de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Dios lo está invitando a que usted lo haga. Vaya a su Biblia a Isaías, por favor, capítulo 1. Isaías capítulo 1 y vea conmigo el verso 18. Note cómo dice. Venid luego, dice Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. ¿Quién puede acusar a una persona como usted, a la cual ninguna mancha de pecado le puede calar? Porque usted se limpia con la palabra de Dios. Cada vez que usted viene a oír la palabra de Dios, cada vez que usted la lee, aunque no me lo crea, se está limpiando integralmente. Porque es un poder sobrenatural el que tiene Dios con su palabra. Amén. Dice que hay una palabra griega que establece que cuando usted lee la palabra, de la palabra sale un poder que en griego se llama teopneustos. Y eso quiere decir soplo divino. O sea, es Dios el que está soplando toda la suciedad que hay en nosotros para dejarnos impecables, amén, limpios, relucientes. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. La lectura de la Biblia diaria es vital para la victoria continua sobre el pecado. Vemos entonces la decisión del salmista. Vuelva conmigo, si es tan amable, al 119, versículo 10. Él dice ahí, con todo mi corazón te he buscado. Lo buscaba en la palabra. Y él oye y presta atención al mensaje para limpiar su vida. Pero note que él responde con todo su corazón, para que usted y yo le respondamos a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Porque en él no vemos nada de hipocresía. Tampoco vemos que tenga reserva de alguna clase. Él se entregó totalmente a Dios. Y es lo que nosotros deberíamos hacer. Dios nos llama a que le rindamos lo más profundo de nuestro ser. Y nosotros erradamente pensamos que eso nos va a inhibir o a limitar en los deseos de nuestro ser. Pero no es así. Dios canaliza toda su bendición para nosotros a través de la palabra.
para que seamos verdaderamente felices. Yo le puedo hacer una pregunta a usted. ¿Será que si usted recibiera ahorita, en este instante, $1,000,000, usted sería feliz? No. Lo más probable es que ya viendo todo el dinero dijera usted, ay, por amor de Dios, ¿cómo me lo trae aquí? Vamos a un banco porque como está la situación me van a matar. Ay, Dios mío, ¿qué hago? O sea, ya no sería una bendición, sino sería una preocupación. Lo que estoy tratando de decirles es que nosotros tenemos cambiado los conceptos verdaderos. Pensamos que en las cosas tenemos la felicidad. Y la felicidad no nos debe importar tanto como el gozo. Porque el gozo que Dios nos da, dice que el mundo no nos lo puede quitar. Porque no nos lo dio el mundo, nos lo dio Dios. Amén. En cambio, la felicidad material, esa viene y se va. Y es más efímera que una mariposa se le pose en el hombro y se vaya. Dios entonces quiere que tengamos amor para poder entregarle a Él nuestro corazón. En Deuteronomio capítulo 6, verso 5 se recuerda que leímos: y amarás a Jehová tu Dios, como dice su Biblia, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mire qué integral el amor que debemos darle a Dios. Pero no solo es ese amor el que le debemos dar, sino también tenemos que entender que tenemos que tener fe para eso. Vaya a Romanos conmigo, Romanos capítulo 10, por favor, y lea conmigo los versículos del 9 al 13. La gente piensa que la persona que hace eso se cambia de religión y no entiende que lo que cambia es su vida. Porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Salvo. Mire, es algo precioso eso. Solo si uno lograra ver el infierno diría uno: gracias, Señor, porque me libraste de esto. Gracias, Dios mío. Porque la gente ni cree en el infierno, pero existe. Y de ese lugar el que entra no sale jamás. Porque también el que entra a la gloria con Dios en el cielo no sale de ahí jamás. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios amado. Concluyo con la defensa del salmista. El versículo 11 que leímos dice: en mi corazón he guardado tus... No dice en mi mente he memorizado tu palabra, sino dice en mi corazón he guardado lo que tú nos dices. Ahora, Charles Spurgeon dice algo: ninguna cura contra el pecado se puede comparar a la palabra en el corazón. No hay manera de protegerse del pecado si no guardamos la palabra en nuestra alma. O sea, lo que nos está diciendo es que cuando usted recibe la palabra, no la menosprecie, sino recíbala en su corazón y atesórela, porque eso le va a hacer a usted fuerte para poder soportar el pecado, las necesidades, las crisis, los problemas, el negativismo, nuestro decaimiento, que a veces ronda también la depresión. La palabra de Dios es el remedio más maravilloso que hay. Vaya conmigo, por favor, a la segunda carta a Timoteo, si es tan amable. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, por favor. Yo le ruego a Dios con toda mi alma esta mañana que usted se llene del poder de Dios a través de la palabra, que descubra lo maravillosa que es la Biblia que usted tiene en su mano. Dice el versículo 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, genéricamente, sea perfecto, enteramente, ¿qué dice su Biblia? Preparado para toda buena obra. Porque es ese poder de la palabra que al entrar en usted lo transforma. Usted no lo puede creer, pero la palabra cuando entra en usted, usted ya no es la misma persona. Porque es una fuerza avasallante en el interior de nuestro corazón que nos obliga a descubrir la maravilla que es estar de la mano de Dios. Si usted está de la mano de Dios, todo es posible, hermano y hermana. Pero si se suelta de Él, va a ser difícil. Difícil y doloroso. Aquí vemos que el salmista no quiere volver a caer en esa trampa. Esa trampa del diablo hace que él desee la victoria total en Cristo. Y se arma, ¿con qué se arma ahí el salmista? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Le voy a explicar algo. Cuando estoy en estudios bíblicos, posiblemente a veces no les agrada a los hermanos que los obligo a que cada uno busque la llamada que le toca leer. ¿Por qué? Porque los demás son muy atentos y le pasan rápidamente la llamada en sus Biblias. Pero eso impide que la persona se vuelva diestra en la esgrima bíblica. Usted necesita usar la palabra de Dios en cualquier circunstancia de su vida, aún en la prosperidad, porque la palabra es el arma perfecta para combatir contra todos esos ataques que vienen a nuestra mente. En Efesios dice claramente en el versículo 12, capítulo 6, que tenemos que ponernos nosotros un yelmo en la cabeza, un casco en la cabeza, porque nuestra mente es la parte más atacada. Usted está sentado aquí y Satanás le está metiendo pensamientos en su mente, porque no quiere que usted asimile lo que Dios dice en su palabra. Dice que se ponga una coraza en el pecho para guardar su corazón, su alma y su espíritu. Dice que se ponga un cinturón de la verdad, porque el cinturón de la verdad sostiene la armadura y el talabarte de la espada. Que se ponga en los pies el calzado del apresto del Evangelio de la paz, para que camine con seguridad en su día. Cada día nos lo tenemos que calzar. Que en su brazo izquierdo esté el escudo de la fe, porque Satanás no le basta con mandar pensamientos, sino también ataca con dardos de fuego, que solo con la fe usted los puede detener. ¿Se recuerda cómo escribió Martín Lutero emulando la palabra? Digo, mas el justo por la fe vivirá, porque es la vida la que nos da el escudo de la fe. Porque Satanás nos va a atacar indefectiblemente cada instante de nuestra vida, y con ese escudo lo detenemos. Esas son todas armas que son defensivas, y nos da una. Realmente nos da dos, pero la primera es la palabra de Dios. Ahora, si usted no es ducho en la esgrima bíblica y Satanás lo ataca, créame que le va a costar mucho salir del problema. Pero si usted es un lector asiduo de la Biblia, si está lavado con la sangre de Cristo y con el agua de la palabra, va a ser muy difícil que espiritualmente usted sea vencido, porque usted va a tener esa espada en su mano. ¿Se recuerda usted que cuando Satanás atacó a Cristo saliendo de 40 días de ayuno, lo primero que hizo fue decirle, si eres hijo de Dios? Ese fue el primer ataque, como diciéndole, ¿será que eres hijo de Dios? Di que esta piedra se convierte en pan. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Argumentó con él? No. Le citó Deuteronomio 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. O sea, usted necesita ser capaz, ágil y un buen esgrimista bíblico. O sea, la palabra no solo lo limpia, sino es una defensa formidable. La segunda arma es la oración, que es como una lanza. Una lanza servía para mantener de lejos al enemigo y agredirlo, de lejos. Y usted cuando ora hace eso. Su oración prevé que el enemigo se mantenga retirado, porque cuando usted ora hay un poder increíble.
Le voy a dar una idea de lo que sucede cuando usted ora. Iban persiguiendo los israelitas a sus enemigos y se les iban a escapar, porque el día se estaba terminando. Pero el líder de ellos era un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas, un hombre lleno de fe y un hombre que tenía poder en su boca, la palabra de Dios. Y se recuerda que dijo: detente, sol, detente en Ascalón, y tu luna en Ascalón. ¿Y qué sucedió? Se detuvo la luz del sol y no declinó. Ahora, yo quiero que piense por un momento. Nuestro planeta está girando sobre sí mismo. Está efectuando un movimiento de traslación elíptico alrededor del sol. Pero si se detuvo la Tierra, se tuvo que haber detenido todo el sistema solar. Pero si se detiene todo el sistema solar, se tiene que detener toda nuestra galaxia. Y si se detiene nuestra galaxia, se tienen que detener todas las galaxias que están en el espacio exterior. Dígame si no es poderosa la oración de un hombre. Iba a morir un rey y Dios le dijo: hoy vas a venir conmigo. Dios le dijo contento: hoy vas a estar conmigo en el reino. ¿Y sabe qué hizo el rey? Se volteó a llorar amargamente. Y yo he sido bueno, he tratado de obedecerte y me querés quitar la vida. ¿Para qué me querés llevar ahí? Te voy a dar 15 años más, le dijo el Señor. E hizo que el siervo de Dios regresara del patio al palacio y le dijera en su habitación: dice Dios que vas a sanar. Y él le dijo: muéstrame una prueba de que Dios me va a sanar. Mire qué hombre más soberbio este. Y le dijo: ¿qué quieres? Le dijo: que el sol corra o se retraiga. Ah, que corra es fácil, que se retraiga. Y Dios hizo que el sol 10 grados se fuera para atrás, que es el complemento perfecto para la orden que dio Josué, porque casi como un día se detuvo el sol, pero ese casi, el complemento para completar en las 24 horas, es lo que pidió ese rey. Porque cuando usted ora, usted menosprecia su oración, y usted cree que Dios no le está oyendo, y usted cree que no se va a cumplir lo que le está pidiendo. Y dice Santiago claramente que el que hace eso realmente no recibe nada de Dios. Pero si usted ora creyendo que Dios lo ama, que es un hijo o una hija de Dios, y que lo que usted está diciendo lo está atendiendo Dios y se lo va a responder, usted tiene la seguridad de que le va a suceder lo que está pidiendo. Porque usted lo que tiene que creer es que Dios no miente. Porque dijo Jesucristo que al que cree todo le es posible. Por eso podemos mover montañas, por el amor que Dios nos tiene. Charles Spurgeon dijo: cuando guardamos la palabra en el corazón, la vida estará guardada del pecado. Si usted guarda la palabra en su corazón, el pecado se va a mantener separado de usted. Cierre sus ojos, por favor. En conclusión, déjeme preguntarle algo. ¿Anhela estar limpio? Yo también, yo quiero estar limpio. ¿Está usted usando el detergente divino, la palabra? Lo debe usar. Porque el pecado le alejará de la Biblia, pero déjeme decirle, hermano y hermana, que la Biblia le alejará del pecado. Busque su palabra de corazón. Porque Dios quiere limpiarlo, quiere bendecirlo. Entienda que el engaño de que usted está sucio no existe, porque Cristo a través de su palabra lo limpia y lo limpia con su preciosa sangre. Él es el Cordero de Dios que derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para limpiar el pecado del mundo. Y si tú nunca le has abierto tu corazón a Cristo, hoy es el día en que lo puedes hacer. Y ahí donde estás en tu lugar, dile: Señor Jesús, yo me he sentido sucio, pero ahora sé que tú me has limpiado con tu poderosa palabra. Mas yo quiero abrirte mi corazón para que entres a Él como mi Salvador personal, como mi único Dios.
para que mi vida sea una vida fructífera, plena, llena de gozo y de bendición. Entra en mí, Señor, yo te recibo esta mañana. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida esta mañana, levante su mano, yo quiero orar por usted, yo quiero bendecirlo. Y Señor, yo te doy gracias porque cada persona en este recinto ya ha abierto su corazón para ti. Por lo tanto, te ruego que la palabra de Dios, te lo suplico en oración en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que tu palabra se vuelva en cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, un rema. Por favor, Padre Celestial, permite que ellos experimenten la sobrenaturalidad de estar limpios y llenos de tu palabra. Que experimenten cómo tu palabra nos aparta del pecado y nos hace vivir limpios y consecuentes con nuestra vida eterna. Te pido, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame abundantemente sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas en este lugar, y que la paz tuya, que sobrepasa nuestro entendimiento, llene todo su ser, y que fluya por sus cuerpos la sanidad divina que viene de tu bendita palabra que esta mañana hemos compartido. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.